Hola, en este video vamos a ver la definición de una función. En el video anterior habíamos visto el test bench del conversor de BCD natural a BCD Aiken y usando archivos. Y les había comentado que en el código había quedado una parte que es el for loop desde la línea 68 hasta el 81 y otra parte desde la 91 hasta la 104 con otro for loop que prácticamente es lo mismo, está muy repetido, solamente cambia el string de entrada que es el que el case va a analizar para hacer la conversión a Standard Logic Vector y la salida es la otra variable que va a cambiar. Y había comentado que era un caso especial justamente para hacer una función. ¿Por qué? Porque las funciones tienen como objetivo no estar repitiendo código, o sea, hacer un código que sea reutilizable y no repetirlo. Por otra parte, otro objetivo es limpiar el código, porque el objetivo de este ejemplo era, bueno, leer un dato, inyectarlo y ver si estaba bien nuestro dispositivo, que lo iba a convertir de binario BCD natural a Aiken y no estar en el medio haciendo una conversión de datos de un tipo a otro, que está ensuciando realmente la interpretación del código. Entonces, esos son dos de los objetivos que tienen las funciones. Otro objetivo es que poder compartir la función con otros proyectos. En este caso voy a hacer un primer ejemplo en el cual la función va a ir dentro del código fuente, de manera que no la vamos a poder compartir con otros ejemplos. Después lo vamos a ver. Bueno, en principio, como dije, en las funciones no vamos a repetir código. Como voy a transformar todo el for loop en una función, uno de ellos lo voy a borrar. Y el otro, que lo voy a usar para transformar en una función, lo voy a colocar en otro lugar, o sea, en el lugar que les corresponde a las funciones, que es en la parte declarativa de la arquitectura, o sea, entre el is y el begin. Acá estamos, acá tenemos el is y acá el begin. O sea, donde tienen definido el componente, donde tienen las señales propias del test bench, ahí podemos definir nuestra función. Entonces, bueno, hago una separación para que quede más claro, pego el código que había borrado y termino con otra separación. Ahí me queda bien individualizada. Ahora, para convertirlo en una función necesitamos saber la sintaxis que deben de tener las funciones. Así que para eso vamos a ver funciones que normalmente estamos usando. Una de ellas es el operador not, cuya sintaxis la extraje de la norma 1164. Hay un primer comentario que acá es simplemente not, luego tenemos la palabra reservada function, el nombre que se le da a la función y luego entre paréntesis la lista de argumentos que recibe. En este caso vemos que es uno solo. Si hubieran varios se tienen que separar por punto y coma. Luego tenemos un return con el tipo de datos que estamos retornando. Acá puse en evidencia el is, que normalmente se escribe al lado del return en la misma línea, para que mirándolo así puedan compararlo con un process y vean que tienen la misma estructura del process. Entonces en el process teníamos una parte declarativa entre el is y el begin, donde van, por ejemplo, las variables, las constantes, atributos, alias, como estamos viendo. Les quiero aclarar que las variables
como también en los process, son locales a la función, de manera que al salir de la función pierden su valor. Luego del begin y hasta el end es la parte donde están las sentencias, pero esas sentencias solamente pueden ser de tipo secuenciales, como estamos viendo, por ejemplo, un for loop, un case, un if, y no puede haber sentencias que produzcan demoras de tiempo. Por ejemplo, el wait no está permitido. Tampoco puede haber asignaciones a una señal y tampoco instanciado de componentes. En cuanto al return, puede haber uno solo, o sea, se retorna un solo dato. Return puede estar escrito más de una vez, porque si lo tenemos en un ciclo case, por ejemplo, en un case podríamos tener para un caso que se retorna un valor y en otro caso otro, entonces tenemos repetida la palabra return. Pero como se va a ejecutar uno solo de los casos, hay un solo retorno. En cuanto a la lista de argumentos, cumplen cierta sintaxis. Admiten que pongamos en primer lugar la clase. Y la clase puede ser constante, variable, señal o file. Cuando no se especifica la clase, como en este caso, entonces por omisión lo que se está usando es constante. Entonces esta L va a ser una constante para la función. Luego viene el nombre, los dos puntitos, viene el modo. El modo en las funciones solamente puede ser in, por eso no es necesario ponerlo. Y después viene el tipo de dato, Standard Logic Vector. Pero fíjense que acá nos llama la atención que no tengamos la dimensión. Justamente como es genérico, tanto en el argumento como en el return, que está en la línea de abajo, no se especifica la dimensión. O sea, no se puede poner directamente, sería un error. Entonces, tanto Standard Logic Vector como Bit Vector no usan el down to ni el to. Y en el caso que fuera un número entero, no usa el range para indicar el rango, ¿no? Veamos otra función de otro package. Esta función es del package text.io que habíamos visto y es la que convierte un bit vector en un standard logic vector. O sea que vemos que tiene la misma estructura. Y en este caso, entre el begin y el end, tenemos un lazo for loop, y luego tenemos un case con un solo return del resultado. Pero podría haber sido, por ejemplo, que cuando fuera 0 devolviera aquí mismo un return, cuando fuera 1 devolviera otro. Así que ahora con esta información podemos transformar nuestras sentencias secuenciales en una función. Por empezar, iría un comentario. Entonces, convierte un string en un Standard Logic Vector. Lo voy a copiar de aquí arriba. Entonces, ahora otra línea de puntitos. Y a continuación pongo function, que es la palabra reservada. Le tengo que dar un nombre. Como es una conversión de datos, que es uno de los usos típicos de las funciones en VHDL, voy a poner to, que es lo que se usa, to-bajo. Y ahora tendría que poner a Standard Logic Vector. Ahora, fíjense, la función que acabamos de ver, que convertía de string a Standard Logic Vector, acá la tenemos, se llama toStd Logic Vector. Quiere decir que este nombre no lo puedo usar. Entonces voy a usar algo similar. Lo voy a llamar std, en lugar de logic le voy a poner log simplemente, y en lugar de vector voy a poner vect. Ese es el nombre que yo decidí darle a mi función. A continuación, entre paréntesis, entonces vienen los argumentos. Entonces mi argumento, como siempre busco nombres que clarifiquen el código, yo voy a recibir un string.
Entonces me gustaría que se llamara string, pero es una palabra reservada. Entonces le agrego una letra, string C. Y ahora digo que ese argumento que recibí, ese es el nombre, va a ser de tipo string. Ahí sí necesito usar la palabra reservada. Entonces, les hago notar que como no puse adelante del nombre, no especifiqué nada, la función lo va a tomar como constante. Y adelante de string no puse in porque ya se sabe que en las funciones el modo es in. En el renglón de abajo pongo return. ¿Y qué voy a retornar? Un standard logic vector. De manera que lo copio de aquí. Return es el tipo de datos que voy a retornar. Sin la extensión, como habíamos visto. Y a continuación un is. A partir del is y hasta el begin viene la parte declarativa, donde van a ir las variables, que las voy a definir cuando las necesite. Entonces dejo esa parte por ahora sin definir. Luego tengo el for, pero fíjense que tengo que ponerlo con el tab más adentro. Cuando termina el for tendré que tener un return. Todavía no pongo el nombre de lo que voy a retornar porque no lo sé. Y para finalizar, copien el nombre de la función con la palabra function. En la línea 45 pongo en y le agrego el nombre de la función con la palabra para cerrar la función. Así que de esta manera tengo definida la estructura, pero no es algo que funcione así como está. Bueno, en principio, yo estoy recibiendo un argumento que dentro de la función se llama string C. Ese es el que voy a analizar. Quiere decir, ahora lo copio, ese nombre, que en el case tengo que cambiar el nombre que tenía antes de la variable que usaba cuando no usaba función, lo voy a cambiar por el nombre de mi argumento. Eso ya está. Luego veamos, este case va a salir, digamos, con esta variable que se llama std log vect n. Bueno, ahora le tengo que poner un nombre que sea propio para la función, que no tiene por qué coincidir con en lo general nunca coincide, y además tengo que definir esa variable. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre. Entonces pinto todo con control D y ahora lo voy a poner un poco más corto. La N la saco y la T también. Escape. Bueno, control S, así voy grabando. Este va a ser el nombre de la variable, con la cual la copio y es lo que voy a retornar. Entonces en la línea 44, el return, le agrego ese nombre. Y me falta definirla todavía. Entonces, en la zona que corresponde, pongo variable, control V, y ahora sí, esta variable es de tipo standard logic vector, así que lo copio de acá arriba. Acuérdense entonces que esta variable es local a la función, pero no la vamos a perder en este caso porque la estamos retornando aquí. Bien, tenemos armada la función, pero no está general, está para un caso muy particular. Está para el caso particular en que recibamos 4 bits nada más. Está todo fijo, así que lo tenemos que transformar en algo más general. Para eso vamos a ver que string C, que es el argumento que recibí, está definido en el código del programa principal, de manera que tiene asignado un rango.
En este caso era de 1 a 4, ¿no? Bueno, podemos acceder a ese rango, que era el que estábamos usando en el for en la línea 30, decía i vale de 1 a 4. Si no queremos que sea 4, porque a lo mejor le estamos mandando un string de otra longitud, entonces, para que se acomode directamente, en lugar de 1 a 4, repito la palabra string C, pongo una comilla simple y range. Y ahora sí, el rango es genérico. Ahora, si lo demás no lo cambio, sigue sin ser genérico. Porque acá tenemos otro problema. El Standard Logic Vector dice que es de 3 down to 0. O sea que está fijo ese 3. Eso también lo tenemos que hacer genérico. Tenemos que, en función de la longitud que tenga el string, darle ese valor. Entonces, en lugar de 3, vamos a poner el string, el nombre del string C, un atributo que es high. Me va a dar el índice del mayor que tiene el rango. A ese índice le vamos a restar el índice menor, o sea, nuevamente el nombre del string C, otro atributo que es low. Entonces fíjense, era 1 o 4, o sea que en este caso es 4 menos 1, 3, y ya tenemos el 3 que necesitábamos. Así que ya es genérico. Ahora nos encontramos con otro valor fijo. Acá en la línea 32 y en las siguientes tenemos un 4. Así que ese 4 lo vamos a tener que cambiar por una constante que se acomode al rango del string que estamos recibiendo. Entonces, en la parte declarativa pongo constant, la voy a llamar n, voy a decir que es positiva, positive, y le voy a dar un valor en función entonces del rango del string. Así que copio de arriba esta resta. Ahora, la constante, ¿qué significa? Significa la cantidad de bits que estoy manejando. Y esta diferencia me da 3, porque como en el Standard Logic voy de 0 a 3, la diferencia me da un 3. Por lo tanto, siempre le voy a sumar un 1. Lo importante es que si mi rango, en lugar de ir de 1 a 4, fuera de 2 a 5, sigue funcionando todo perfectamente. Entonces lo único que me queda ahora es cambiar este 4 con control D por una N, por la NS, escape, y grabo. Y ya tengo mi función genérica, definida y genérica. Ahora, una función tiene dos partes. Una es donde la escribo, propiamente dicha, digamos. Pero hay otra parte que es donde la llamo. Así que copio el nombre de la función y vamos a ver ahora dónde la tengo que invocar. Volvemos al código y nos fijamos que en el while loop, en el ciclo, teníamos en la línea 93 que inyectábamos una señal, Standard Logic Vect N se llamaba, al test bench para que a su vez este Standard Logic lo mandara al dispositivo. Se trataba del binario BCD natural. Bueno, ahora ya no vamos a tener más esta variable y en cambio directamente voy a tener la función y entre paréntesis aplicada al string, que en este caso es este string que está acá, string n, que es el que leímos desde el archivo. Y ahora sí tenemos el string que leímos desde el archivo convertido a Standard Logic Vector a través de esta función e inyectado al dispositivo.
Algo parecido tenemos que hacer en el assert, así que copio esta parte y vamos a la línea 102, donde tenemos el assert, que compara el valor A sub t, que devuelve el dispositivo a través del test bench y que es un BCD icon, con el valor convertido del archivo que habíamos leído, ¿no? Donde estaba el icon esperado. Ese valor estaba convertido a Standard Logic Vector y era el contenido de esta variable. Nosotros ahora, en lugar de la variable, vamos a poner la función. Pero el argumento que le enviamos es string A. Y esta invocación a la función, este llamado, también lo vamos a hacer cuando tengamos que imprimir. Entonces en la línea 110, en lugar del nombre de esa variable, hago el llamado a la función. Y lo único que nos queda ahora es borrar esas dos variables, porque no las usamos más. Así que fíjense cómo quedó el código, bastante más limpio. Por empezar, el while loop lo podemos ver todo entero. Ya eso es importante. Tenemos una primera parte de lectura de los datos desde el archivo, luego la inyección del dato convertido gracias a la función, luego la escritura de los datos en el archivo de salida y luego la assert. Así que ahora lo que nos queda es ir a Terminal, New Terminal. Vamos a analizar con GHDL-A la descripción, completo con tab, retrocedo, ahora voy a analizar el test bench, retrocedo, voy a elaborar el test bench, así que le saco la extensión y cambio la A por E, retrocedo, cambio la E por R y ahí tenemos el resultado. Los meta values ya los habíamos analizado, además son warning. Entonces podemos ver el BCD icon de salida, que inclusive contemplaba el caso en que hubiera un dato indefinido o un dato que no fuera BCD. Así que, bueno, están dando correctamente. En el próximo video vamos a ver cómo usar la función fuera del código fuente, que es lo ideal. Bueno, muchas gracias y si les gustó les agradezco si ponen me gusta, se suscriben al canal y accionan la campanita. Chau, chau, nos vemos.